le voy a dar la bienvenida a todos a este primer conversatorio, como les decía antes, del Observatorio de Juventud y Derechos Humanos, que en esta ocasión tiene el agrado de presentar a una integrante de la colectiva contra la violencia gineco-obstétrica, que realizaron la primera encuesta nacional sobre esta temática. Les vuelvo a contar, como nuestro grupo está integrado por hombres y mujeres que somos estudiantes y egresados de la Universidad de Chile y que tenemos el interés particular de observar y promover el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, especialmente las personas jóvenes, y en este sentido queremos entender a la juventud desde un punto de vista complejo y diverso, como les dije antes, no como que todos somos el mismo grupo y todos somos lo mismo. Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola, Tania. Hola, ¿qué tal? Ya, les presento a Tania. Ella es estudiante o licenciada, no, licenciada en psicología y es parte de la colectiva contra violencia ginecológica y obstétrica. Gracias. No sé si quieres decir algo o partimos el tiro con las preguntas. No como tú quieras. Gracias por la invitación. Sí. Ah, ya, sí, obviamente, y gracias porque tú la aceptaste. Ya. En verdad, lo primero que queríamos hablar con Tania era más bien que nos contara un poco del contexto general en que se realizó la encuesta y cómo Ujú. surgió el estudio, algunos aspectos generales de la investigación y cada cuántas mujeres o disidencias llegaron y los hallazgos más importantes. Ya, bueno, la colectiva surge en el año 2018 en Valparaíso, a raíz de que en ese año como que empezaron a darse muchas denuncias por violencia gineco-obstétrica. Entonces se agrupa la colectiva y se comienzan a recibir muchos relatos. Y a raíz de eso, bueno, surge la necesidad de hacer una encuesta para tener como un material que permita visibilizar esto de una manera más clara, como en porcentaje y esto. O sea, como que igual se entiende que son experiencias súper duras y que de repente como que los datos y eso como que tienden a frivolizar un poco o a hacer un poco más frías las cosas, pero también entendemos que es una de las formas de respaldo que tenemos hoy en día como para poder escalar a nivel como de acciones más concretas, como una especie de respaldo. Así que surge la encuesta y ahí se trabajó con distintas colectivas que apoyaron también en el trabajo y fue un trabajo bien largo hasta antes de que se lanzara la encuesta. Primero hubo un estudio piloto para probar si las preguntas se entendían, o sea, se probó la encuesta como, con menos de 1000 personas para ver Esto si las partió preguntas se... el año pasado, ¿cierto? Sí, el año pasado se estuvo haciendo el piloto durante el 2019 y ahí se recibieron todas las retroalimentaciones, tanto de cómo estaban redactadas las preguntas, de si se entendían, de si faltaban cosas que añadir o no. Y también junto con otras colectivas, que también colectivas provenientes, o sea, como de agrupaciones migrantes, de diversidad sexual, como hartas compañeras y compañeros que apoyaron. Y ahí estuvimos editando, retroalimentando todo el proceso, estudiando las preguntas, cambiando las palabras, el lenguaje. Fue un trabajo bien minucioso para finalmente en diciembre lanzar ya la encuesta final. Y ahí ya participaron, en realidad participaron como de más de 5000 personas, pero finalmente las encuestas que fueron contestadas como Sí. completas fueron como 4500 aproximadamente. Ah, ya. Y de esas 4500, cuando me preguntabas por las disidencias, hay más o menos un 3% del total. Y bueno, de los principales hallazgos que pudimos ver, es que finalmente con la respuesta es que con la consulta, en el fondo la atención médica, ginecológica y obstétrica es como un espacio súper autoritario, súper jerárquico, en donde el ejercicio del poder es súper fuerte, donde hay una falta de autonomía, donde no se nos escucha. Y también algo que era bien interesante que veíamos que, a diferencia de lo que de pronto se piensa, en nuestra encuesta más del 50% eran mujeres o personas que se atendían en consulta privada, porque se tiende a pensar que siempre que lo público es peor. Sí. Y es un discurso bien pensado en relación a lo ginecológico obstétrico, y puede ser,
pero se da de distintas formas, pero la violencia ocurre igual, sin distinción de servicio de atención pública o privada. Porque, por ejemplo, podríamos ver que de pronto lo público se asocia más como a la precarización como de infraestructura o de tiempos de espera, pero finalmente también en lo privado ocurre de otras maneras, como por ejemplo en inducirte a tomar más tratamientos por temas también de la mercantilización de los procesos de las mujeres. Entonces, finalmente se van transformando las maneras de ejercer esa violencia, pero ocurre Pero igual. ocurren en los dos sectores. También sí, y también lo que veíamos es que gran parte de las personas que respondieron a la encuesta también tenían un nivel educacional, pero la mayoría era de educación universitaria. Entonces también podemos ver que no solo pasa como por temas de formación o de educación profesional, ni por mucho que estés formada en tu vida o lo que sea, como que al final esto es como que es indiscriminado, o sea, como que ocurre en todos los espacios, en todos los niveles y de todas formas. Sí, y también algo que veíamos y que fue bien fuerte de ver fue el tema de la violencia sexual, que igual nosotras nos planteamos que lamentablemente en la encuesta no hay resultados, o sea, como que todos los resultados de alguna manera son alarmantes, como que lamentablemente es como, si No estamos hay hablando ninguno de, positivo. claro, no es muy alentador, entonces como que nos movemos entre más alarmante y menos alarmante, pero Menos siempre en el alarmante. parámetro, pero dentro del parámetro de lo lamentable en el fondo, de que son cosas que no debieran ocurrir. Y surge la violencia sexual como algo que se da mucho, mucho y más de lo que esperábamos, y en el contexto de la consulta privada, o sea, como llevando a esos extremos. Entonces, sí, fue bien fuerte y hemos tenido hartas conversaciones también de trabajar, de ver lo que hemos obtenido a raíz de los datos que tenemos. Y bueno, finalmente la salud ginecológica es algo que nos acompaña durante todo el ciclo vital, entonces que sea un espacio hostil, que sea un espacio en donde eres constantemente cuestionada, donde no se te escucha, donde sí hay tiempo para cuestionar tus prácticas sexuales, por ejemplo, sí hay tiempo para juzgar tu apariencia, tu higiene, tu cuerpo, pero no hay espacio, por ejemplo, para responder a tus preguntas o para responder a por qué tengo que tomar este medicamento o por qué tengo que hacerme estos exámenes. Como que hay, también ahí se manifiesta de esas maneras, como que hay tiempos para algunas cosas, pero no para otras. Y finalmente eso pasa por el abuso de poder finalmente y el autoritarismo que se da ahí. Lo que te iba a Sí. preguntar era como si finalmente todas estas malas prácticas que se van repitiendo repercuten después en las mujeres en volver a asistir a los médicos, dejar de ir y todo esto, como Sí. que afecta. De hecho hay un porcentaje también que es menor, pero que abiertamente ponía en las alternativas que había dejado de asistir a la consulta dadas sus experiencias anteriores. Es menor, pero sí ocurre. Entonces, igual también es preocupante. Pero también ahí entramos como a cuestionarnos hartas cosas, porque es como que está bien, que es preocupante que no asistan, pero también Sí, existe un poco, como que nuestro llamado no es a dejar de asistir o a criminalizar esto, pero también un poco a ser conscientes como de por qué asistimos, por ejemplo, y de por qué hay que ir una vez al año y por qué hay que hacerme este procedimiento. Como que también pasa un poco por ahí, como de no ir solo porque hay que ir. O sea, hay que ir, por, claro, por resguardo y por cosas, pero como que también está la alternativa de que uno se lo cuestione y de que lo piense finalmente. sí, pues que sea como una opción de cada uno, pero finalmente responsable consigo mismo. Claro, sí. Y con respecto a las personas jóvenes, o sea, aquellas mujeres y disidencias menores de 29 años, ¿se observa algún tipo de vulneración en sus derechos en forma particular? Veíamos que las personas menores de 29 eran como el 50% de las personas que respondieron. Harto. Y lo que veíamos es que, por ejemplo, en lo ginecológico, en las mujeres mayores de 29 ocurría que las formas de violencia eran mucho más físicas, como a nivel de ser más brusco con las atenciones, prácticas violentas, pero en un sentido más físico. Y
En cambio, lo ginecológico en las menores de 29 se daba el tema de la infantilización, muchísimo, como de que no se entendía por qué tenía que tomar tal medicamento, no tenía claridad de para qué era, juzgar las prácticas sexuales, por ejemplo, los comentarios impertinentes por tu físico, por tu higiene. Finalmente se reduce más que todo la infantilización que hay asociada a eso. Y el obstétrico también surgía eso de que las mujeres que eran mayores, el castigo era más físico, como de, sí, de tener menos cuidado o de causar de pronto intencionalmente dolor, porque había ciertas distinciones. De sientes que te causaron dolor de manera intencional, o también estaba la alternativa de sientes que te causaron dolor como sin la intención, pero sí, como que las mujeres mayores tendían a pensar, a sentir que era intencional finalmente. En cambio, las mujeres menores de 29, eh, reportaban mucho el hecho de que se les criticaba mucho por expresar dolor, por ejemplo, que es mucho lo que pasa de que ahora te quejas, pero cuando estabas ahí, no sé, teniendo sexo no te quejabas, y eso se da muchísimo en la población más joven. No poder preguntar, por ejemplo, respecto a lo que te estaban haciendo. Y, por ejemplo, lo que ocurría también, que es súper fuerte también de ver, es el hecho de negarse la posibilidad de optar a tratamientos para el control de natalidad. Eso ocurre cuando eres joven, o sea, menor de 29 años. Se reportaba más el hecho de que se te negaba si querías no sé, una ligadura de trompa o lo que fuera, como para no quedar embarazada después, se negaba muchísimo. Y eso también tiene que ver con que finalmente el sistema médico es quien decide por nuestros cuerpos, o sea, por si yo no, si estoy en edad todavía de ser madre o no, como que finalmente ya no pasa por ti, como que ahí también te das cuenta de que finalmente ellos deciden sobre si estás en edad o no, de seguir teniendo hijos, hijas, eso. Como que finalmente quitan la autonomía de la mujer en la decisión de si seguir teniendo hijos o no. Y cómo cuidarse también yo creo que tiene que ver eso. Por Sí, lo sé. Igual conversamos un poco antes con Tania y lo que hablábamos era que finalmente a las mujeres más jóvenes se les juzga por sus prácticas, por querer cuidarse o no cuidarse y todo eso finalmente caen en prejuicios. Los ujú, mismos médicos o sí, médicas. Lo otro era como si ustedes han podido analizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. sí. O sea, pensándolo desde ese punto de vista, vemos que igual los derechos sexuales y reproductivos no están finalmente reconocidos por la Constitución. Y esto es súper grave porque finalmente eh, ejercer, o sea, cumplir con ejercer, en el fondo, asumir la responsabilidad de los derechos sexuales y reproductivos no pasa solo porque el Estado deba como sumarse a los tratados internacionales actuales, sino que tiene que ver con, o sea, los derechos sexuales y reproductivos se incorporan, ya están dentro de los derechos humanos vigentes, por los que Chile se rige, entonces no es como algo nuevo. Y sí, o sea, podemos ver, se refleja totalmente en la falta de ejercicio de nuestra libertad y autonomía en ese espacio, porque finalmente la salud sexual y reproductiva hoy en día se malentiende por el sistema médico y el Estado como algo meramente médico, o sea, como que tiene que ver meramente con lo físico, con temas de, sí, como medicalización, por ejemplo, y a ese nivel. Pero la salud sexual y reproductiva abarca todo, o sea, mucho más allá como un bienestar completo, tiene que, o sea, una complejidad de poder ejercer tu libertad sexual, tener opción a elegir, a decidir sobre tu propio cuerpo, si quieres ser madre o no. También va para los hombres, pero también hay un tema de género en este punto de vista de la salud sexual y reproductiva. Pasa por un bienestar subjetivo, por, por por querer sentir mi placer como yo quiero, de la forma en que yo quiero. Entonces, nos damos cuenta que desde lo que se reporta finalmente en la encuesta, únicamente se puede entender ese derecho como algo médico físico, y obviando todo lo que se da en una perspectiva más psicológica también. Veíamos en la encuesta, que es súper preocupante, que muchas mujeres reportaban que a raíz de las experiencias de violencia, su autoimagen corporal había cambiado, su autopercepción, su autoestima, la percepción del propio cuerpo, incluso la sexualidad. O sea,
es tremendo encontrarte con asistir a este espacio y salir, irte con otra percepción de ti misma. O sea, como que tiene efectos que, o sea, están en todas las dimensiones, como que no es únicamente la salud física, como que finalmente te toca en todas las aristas de tu vida. Te Sí, afecta a pues, nivel, porque imagínate, a nivel sexual, como, te van diciendo cómo debería ser, lo que tendrías que tener, lo que debería ser y a la edad que debería hacerlo, sí, entonces no se dan cuenta que finalmente cada uno vive como sí, su tiempo, su momento. Y yo creo que también tiene que ver como con eso de la educación sexual integral que debería entregarse y que hace mucha falta. No sé si ustedes también han totalmente. trabajado esto, como el hecho de que tiene que haber una educación sexual en donde se le enseñe como a tanto Sí, mujeres, hombres y disidencia, todo lo necesario como para poder autocuidarse también, porque finalmente sí. eso también va a ayudar a, no sé, prevenir otro tipo de situaciones. Igual es complejo, o sea, totalmente el tema de la educación sexual es fundamental y estamos muy al debe con eso, pero también algo que ocurre y que hemos visto es que cuando llegan personas a la consulta que están informadas, personas informadas de los procedimientos e informadas de, bueno, que han tomado decisiones respecto a cómo quieren parir o los tratamientos que se quieren realizar o no, también hay formas de castigo, o sea, como que de alguna manera, por ejemplo, veíamos un artículo hace poco en relación a madres que han estudiado y que están súper empoderadas como en relación a cómo quieren parir y todo este tema, y finalmente los médicos ejercían violencia igual, es como, ok, vamos a hacer el procedimiento como tú quieres, pero de alguna manera igual ejercían procedimientos violentos, por ejemplo, eran más bruscos y de alguna manera es como, no sé Que si, no dejaban que cada uno decidiera. Sí, sí, claro, igual, o sea, leí eso como de que finalmente hay distintas formas como de cada persona que quiere cómo sea su parto y todo eso y lamentablemente como que al final la mujer tiene que buscar un médico que acceda a eso más que decirle a claro, cualquiera que él pueda que trabajar se en conjunto, adapte, que totalmente, finalmente tiene que adaptarse la mujer. No sé sí, si voy a leer unos totalmente. comentarios. La Paula dice se debiera reflejar la institucionalidad en la educación, el trato e incluso en la tipificación del abuso, del maltrato y la falta de servicio. Cuando hice la encuesta me di cuenta de la gran violencia ginecológica que sufrí durante todo mi embarazo y visita al control no lo no lo había advertido porque nos acostumbramos desde siempre al trato. Sí, pues en verdad Sí, como que no es un tema que se hable siempre. no. Y eso nos encontrábamos mucho, que nosotras mismas en la colectiva, conversando con nuestros propios círculos y con amigas de las amigas, que finalmente es algo que siempre pensamos que era habitual, como, pero si así es la atención, o sea, siempre ha sido así, o que nunca lo habían problematizado, porque no se pone en común, o sea, esto no se pone en el colectivo, en el espacio público, como que finalmente se vive muy en lo privado y se queda ahí y asumimos que así es. Entonces, muchas personas a raíz de responder la encuesta, se iban dando cuenta también bueno, le iban poniendo un nombre también, de alguna manera, a lo que habían vivido y que pensaron que estaba bien o que era así nomás. Pues. Sí, como yo igual pienso eso, que quizás como el momento de parto es algo súper privado, que nadie como que anda comentando el mío fue así o dando más detalles allá, entonces quizás por Sí, eso también costó que finalmente se visibilizara esta violencia que se estaba dando en este espacio. sí. Ya, la siguiente pregunta. No, igual esto ya lo hablamos, que en verdad era como si había una diferencia respecto a la población de mujeres de adultas mayores con respecto a las más jóvenes. Sí, o sea, igual Pero en eso es como bien claro, creo, como en términos más cronológicos, como te decía, igual la consulta ginecológica hasta ahora nos acompaña durante todo el ciclo vital, entonces se va expresando de maneras distintas. Puede ser que cuando eres más joven se expresa como en eso, en juzgar tus prácticas, juzgar tus métodos anticonceptivos, imponerte métodos, por ejemplo, eh, y después va cambiando. Por ejemplo, cuando llega la menopausia, también debe ser medicalizada. Finalmente es como que estuvieras viviendo una patología, o sea, como que eres un que va cuerpo enfermo evolucionando. finalmente, como que debe ser medicalizada también. Y desde la menopausia en adelante, ya por ejemplo las mujeres mayores también pasa que también viven violencia de otras maneras. Finalmente, prácticamente ocurre también que les deniega la atención porque finalmente son cuerpos que ya no están en una etapa reproductiva y estamos pensando en un sistema médico que piensa en nuestros cuerpos como finalmente que el fin último es reproducir
y traer gente al mundo. Entonces, como una mujer que ya no está en su etapa reproductiva, finalmente es un cuerpo que no necesita atenderse o revisar un poco, hacerse un seguimiento. Y lo mismo pasa con las compañeras, por ejemplo, que no están dentro de la heteronorma y que no son heterosexuales, por ejemplo, también, o sea, prácticamente para qué vienes si no sé, no tienes prácticas penetrativas o no quieres ser mamá, no quieres tener hijos, entonces también finalmente se decide cuáles son los cuerpos que deben atenderse y a los que Sí, se les debe poner atención. eso nunca lo había pensado porque en verdad sí, finalmente como que ellos mismos tienen un parámetro de la gente que deberían atender y cómo deberían atenderla y todo eso. Y dejan de lado un grupo muy grande de personas, como las disidencias como tú nombras. Y después, ya pasando como a una última pregunta, ¿cuáles creen ustedes que son los mecanismos más idóneos o cuáles serían las formas de avanzar hacia un mayor respeto del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Chile? Como en Yo el creo, ámbito de la consulta médica o a grandes rasgos, en verdad. yo creo que principalmente tiene que ver con la formación de- de los profesionales de la salud, como la formación en derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. Porque, por ejemplo, hace un tiempo conversaba con una chica estudiante de medicina que ya en sus últimos años no había tenido formación en esto. No, por ejemplo, el abordaje de la ginecología y la obstetricia no era desde un enfoque de los derechos humanos, por ejemplo. Tenía que ver con cuerpos de enciclopedia, con lo que siempre han visto, que de hecho también, bueno, la disciplina también es una disciplina que parte desde que está muy masculinizada desde sus comienzos, en el fondo. Y también la medicina como tal es una disciplina que se ha desarrollado en base al cuerpo masculino, entendido como bueno, el cuerpo de hombre, que finalmente la mujer es como se podría decir como un cuerpo quizás imperfecto en relación o sí, como algo que estudiar en relación al cuerpo masculino finalmente, que es como el parámetro de la ciencia. Entonces, sí, totalmente el tema de la formación en derechos humanos, derechos reproductivos y es súper básico en realidad, es complejo estar hablando de esto porque finalmente lo que tú tienes que hacer es, lo que las personas hacen es buscar el dato del médico que sea más buena onda, o la médica, o la matrona, o el ginecólogo, o que sea, es como, me paso el dato de quién me podría atender mejor, pero es como, porque tiene que ser así, o sea, debiera ser algo que sea compartido y por lo menos estandarizado, es como, ¿cómo vamos a tener que tener ese cuidado? Y se ha dado mucho últimamente en Instagram también, las funas a ginecólogos. Ha pasado harto. Entonces, como, qué lamentable que tengamos que, bueno, finalmente son formas, mecanismos autogestionados, pero qué lamentable que tengamos que llegar a ese punto de advertirnos entre nosotras mismas, como, y entre nosotras mismas, como, de dónde ir y no ir. Entonces, sí, en términos de educación sexual, también comentar ahí, en términos de la formación en derechos humanos, nosotros creemos que apuntaríamos más hacia ese lado. Sí, y o sea, ya lo que a mí me sorprendió bien como de la encuesta, o verdad, de una nota que ustedes sacaron en El Ciudadano, era con respecto también a la violencia que sufren las mujeres privadas de libertad, que ellas también tienen una situación súper especial porque finalmente ellas no deciden a qué médico ir, sino que el médico que desde la misma cárcel le ofrecen y debe ser uno para todo igual, entonces no sé si te... Espera, está sonando mucho, voy a cerrar mi ventana. Ya, que no sé si ustedes tienen como algún dato de eso o algún testimonio que hayan sabido sobre eso. No, hace poco ocurrió en una cárcel de Santiago que hubo denuncias de que un ginecólogo estaba, creo que era la cárcel de San Joaquín, si no me equivoco, y había un ginecólogo que estaba, bueno, que violentaba sexualmente, que creo que sí, violencia sexual a mujeres presas, privadas de libertad. Eso fue lo último que hemos sabido, pero también quisimos nosotras acceder a las compañeras privadas de libertad cuando lanzamos la encuesta, pero la encuesta finalmente se lanzó en el periodo también del estallido social, de la revuelta, entonces también fue complejo como llegar a ciertos espacios. La encuesta también la tenemos traducida en creol y también ha sido complejo moverlo por ahí porque también son poblaciones, son compañeras que están en una situación mucho más precarizada, no tienen acceso a internet, no la pueden repasar, no la pueden responder. La encuesta era online, entonces también eso era un punto que también éramos conscientes de que no todos iban a poder responderlo.
Entonces eran poblaciones, eran grupos que requerían otro tipo de llegada. Entonces ahí se nos complicó un poco más las gestiones también por el momento país en el que nos encontramos. Pero sí, o sea, lo tenemos en consideración desde el comienzo también en la discusión y en la problemática también. Y en verdad eso eran como los temas que queríamos tocar en un primer ciclo de conversatorio. Y si alguien de los que está viendo quería hacer alguna pregunta, la puede escribir. Y nosotros la leemos para conversar con Tania. Es su momento. Vamos a contar hasta 5. No, mentira. Pero en verdad, como lo que hablábamos, es como un tema que tampoco se toca tanto, según yo. Por lo mismo que decíamos que finalmente esta situación ocurre en la esfera privada, o sea, como que no es que uno anda comentando todos los días a los ginecólogos que asiste o no, pero después cuando tú comentáis con tu misma amiga, que también me da cuenta de eso, como, ¿quién me puede recomendar un ginecólogo o ginecóloga que sea como bueno, que sea confiable y que... Porque hay muchos que caen en los prejuicios también. Sí, totalmente. Y finalmente no hay una disciplina que se dedique a esto de la misma manera para los hombres. O sea, la urología no es exclusiva para los hombres, una mujer también puede asistir. Entonces, ahí también vamos viendo que finalmente la ginecología y la obstetricia como disciplina también cumple de alguna manera una función de control, o sea, sobre los cuerpos femeninos. Y es complejo porque si uno lo pone en discusión y en reflexión es como que por qué somos cuerpos que tienen que ser controlados. O sea, como que como te decía, no hay una disciplina que sea tal para los hombres, pero sí para nosotras, que se nos dice cómo debemos llevar nuestra vida, nuestra sexualidad, nuestro todo. Entonces, como que también va de la mano con el tema del problema del patriarcado, o sea, como que de alguna manera se materializan disciplinas como la ginecología. Sí hay excepciones y hay gente que tiene vocación y eso, pero no podemos apelar a la vocación, como que debiera ser algo impartido para, Transversalmente. claro, para la disciplina. Entonces, de alguna manera también son formas de control. Y también vemos, por ejemplo, cómo opera desde el patriarcado también la mercantilización del cuerpo de las mujeres y, bueno, de los cuerpos que no son hombres finalmente. Si uno lo piensa, por ejemplo, en los costos que tienen los productos, o sea, muy desde el mercado, los costos de los productos pensados bueno, desde lo femenino. También pensaba, por ejemplo, que es algo que me ha tocado bien de cerca, es el tema de los métodos anticonceptivos. Eh, los métodos anticonceptivos pasa que cuando, por ejemplo, si tú eres joven, pongamos, y hay problemas de acné, por ejemplo, una vez consultaba con un médico que él era súper honesto y me decía, si tú quieres, no sé, quieres mejorar tu cutis, bueno, las pastillas anticonceptivas cosméticas eh, cuestan el doble. Siempre medio las píldoras te cuestan, no sé, 10 12 lucas, las cosméticas cuestan 20. Y así es como te vas dando cuenta de que operan muchas cosas, que hay muchas cosas cruzadas. Finalmente, eh, los cánones de belleza, lo aspirable y todo esto que se nos vende las 24 horas del día, también opera a nivel de la farmacéutica, a nivel de la medicina. O sea, finalmente estás pagando para de alguna manera encajar dentro de lo que se nos exige como sociedad. Y desde la disciplina también se juega con eso, o sea, se trabaja también con eso, con la sensibilidad, con las inseguridades, por el hecho de lo que se nos ha impuesto siempre como mujeres o como cuerpos no masculinizados. Sí. ¿Alguien A pregunta? ver, la Paula, esto no está nada pauteado, improvisado totalmente. Ya, Paula pregunta, o sea, dice, hay países con tradiciones altamente machistas que aún así han legislado en torno a la violencia gínico, etcétera. ¿Cuál sería la principal limitante para legislar en nuestro país, considerando también la mercantilización de la salud? La principal limitante para legislar en nuestro país. Como que Yo creo lo que, que finalmente que legislemos sobre este tema. claro, o sea, hasta el día de hoy no hay una ley que regule la violencia ginecobstétrica, no hay una ley que lo, que lo trabaje. Estaba leyendo la sí. 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 O sea, no hay una ley que apunte a eso. Se ha estado en proyectos, pero finalmente ha quedado en nada. Y como te decía, finalmente si los derechos no están incorporados en la Constitución, yo creo que a partir de eso también hay un impedimento bien grande como para legislar en relación a eso también. Sí. Claro, lo único que se puede hacer es reclamar en la OIS y nada más.
sí, es Sí, verdad. y en Pero por términos eso de, es sí, votar. en términos de denuncia, también es complejo porque veíamos, por ejemplo, que habían personas que, que habían sido víctimas de o sobrevivientes de violencia sexual en el contexto de la consulta que al ir a denunciar también eran violentadas, también eran cuestionadas. Entonces, es como quien nos protege en el fondo. Tampoco puedo ir a denunciar a los pacos, como... De hecho, yo vi un caso de que decía que finalmente una mujer logró más por hacer una denuncia en el CERNAC, como por Ujú. mal servicio de la clínica Claro, que hizo una en la Superintendencia sí, de Salud. como por Entonces ahí pagar un como servicio. literalmente es mercantilizar el cuerpo de la mujer. Totalmente, Porque, totalmente. Entonces ahí que queda, como denunciar al centro que, donde te atendiste y donde te pasó lo que te pasó, y también surgen los mecanismos más autogestionados como las funas, por ejemplo, que últimamente también ha sido una alternativa a la justicia chilena. Entonces sí, es complejo. Finalmente finalmente pasamos la, el dato. sí, ¿Cómo? porque finalmente la funa sirve como para más advertir al resto de que no asista a ese lugar que para dar como, no sé, una justicia. Claro, sí. Voy a leer lo que están poniendo. Ah, Manu dice los intereses de los gremios de salud. Sí, pues también está muy intrometido eso. Y la Fran pone el tema de la Nulet que se retiró del mercado, siendo que es una pastilla que se entrega en consultorio, los cuales creo yo no tiene mucha variedad en el tratamiento por píldora. Sí, Ujú. hace poco como que hubo un Sí, problema con una pastilla anticonceptiva y en verdad como que tampoco se tomaron muchas medidas al respecto, más que estar avisando por todos lados todas, en verdad, y ni siquiera fue como sí. un llamado muy grande, más que por las mujeres mismas. Pero ahí, ¿y qué pasa ahí cuando ocurren estas cosas y no tenéis como una ley de aborto? Por ejemplo, como que así después si es un método que se entrega en el consultorio, que, o sea, al que acceden muchísimas mujeres y personas, ¿qué pasa ahí después si con los embarazos no deseados? Como, ¿qué hacemos Porque con ya todo? lo primero que echan la culpa es como porque no se cuidaron y después si este caso es como tampoco tiene solución, tampoco hay algo que lo regule bien. Claro, y no hay una responsabilidad, no hay una responsabilización en relación a eso y finalmente, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar si hay embarazos no deseados en relación a este error, por ejemplo? Como, ¿quién se hace cargo? Porque no podía abortar finalmente. Ahora voy a leer lo último para ir cerrando. Ya. La población de las mujeres usuarias de centros penitenciarios son víctimas de una doble o triple violencia de género de clase por su condición de encierro. Ah, sí, lo mismo que hablamos, porque Sí, finalmente ellas viven una triple como precarización sí, por su condición. Entonces tienen menos posibilidades hasta de reclamar por lo que están teniendo ahí a la disposición. sí. O sea, las posibilidades de ser escuchadas se reducen muchísimo. Como, Si ya es son súper mínimas, difícil. ya en esa situación es peor. Sí, Bueno, creo que no sé si quieres agregar algo más, Tania. no, que muy entretenido conversar contigo. Gracias. Sí, Sí, en verdad, yo igual te doy muchas gracias por darte tiempo y este espacio y a tu colectivo igual. Y que en verdad muy bueno el trabajo que han hecho y lo invito a todos en verdad a seguir también la página del colectivo y a la Tania. Y para que vayan viendo como los resultados que están sacando de esta encuesta porque son muy relevantes en verdad como para el tema que estábamos hablando. No sé si quieres agregar algo más. gracias. A quienes se conectaron también. Sí. Sí, a todos los que nos apoyaron. Y les recuerdo que el próximo lunes tenemos el segundo conversatorio con Camila Musante, activista de Escazú, ahora Chile, y miembro de la Comisión de Derecho Público de ABOFE, que sería a las 19 horas con @jópolas. Así que un saludo a todos, a la profe, a mi mamá, a todos los que nos vieron. Gracias. Chao, gracias.